Bien, les invito a que abran sus Biblias o las enciendan en Mateo 5 y vamos a leer de los versículos del 17 al 20. Mateo 5, del 17 al 20. Y dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas o fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hagamos una oración. Padre, dependemos totalmente de ti en toda área, Señor, de nuestra vida, especialmente en la predicación de tu palabra. Dios mío, qué privilegio, pero también qué responsabilidad es presentar, Señor, tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ella, Señor, y que podamos, Dios mío, ver nuestras vidas, hacer autoexámenes en nosotros, ver cómo estamos y darnos cuenta todo el tiempo que dependemos de ti, que necesitamos de ti. Ayúdame, Señor, a llevar tu palabra y ayúdame también a entenderla y practicarla. Que esta pueda ser, Señor, siempre nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Si puedes le bajar un poquito, por favor. Un poquito. Bien, ahí está bien. No hay problema porque voy a subir la voz en algunas partes. Bien. Yo no sé si ustedes han escuchado del fenómeno llamado Mirror Gazing Effect. Rarísimo suena, ¿verdad? Bueno, el Mirror Gazing Effect es un fenómeno que sucede cuando una persona pasa demasiadas horas frente al espejo. Se han hecho experimentos donde las personas se exponen a muchísimo tiempo en el espejo y lo que sucede en todos los casos es que las personas empiezan a tener una especie, por decirlo así, de dismorfia corporal. Empiezan a ver defectos que no tenían, empiezan a ver arrugas que no tenían, empiezan a ver partes del cuerpo que parecieran no ser simétricas y cuando la exposición es demasiado grande, siempre, diciendo siempre estadísticamente si es más del 90% se determina que es casi siempre, hay traumas a veces en las personas porque nosotros todos tenemos una imagen de nosotros mismos. Es fácil cuando nosotros vemos a otra persona y dicen, se parece a mí, porque a pesar de que nosotros no nos vemos constantemente, sino que estamos viendo a las demás personas, nosotros tenemos una imagen propia de nosotros de cómo nos vemos. Entonces, cuando esa imagen real empieza a tener una distorsión por el exceso de realidad, la persona puede empezar a tener algunos traumas, algunas dificultades de verse a sí mismo. Y esta ilustración tiene mucho que ver con la ley de Dios. La ley de Dios es ese espejo en donde al vernos reflejados tenemos mucha distancia en lo que nosotros creemos que somos, porque la ley nos enseña lo que realmente somos, cuán alejados estamos de lo que pensaríamos que somos y muchísimo más de lo que nosotros podríamos llamar perfección. Así que nuestro punto 1 se llama la ley perfecta y los corazones imperfectos. La ley perfecta y los corazones imperfectos. Y está basado en los versículos del 17 al 18 y dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Para nosotros entender la radicalidad de las cosas que Cristo está hablando frente al público que lo está escuchando, nosotros tenemos que entender, y a pesar de que esto pueda sonar raro, tratemos de entenderlo, hay que entender la santidad de lo que Él está defendiendo.
Él está defendiendo la ley de Dios. Y a menudo cuando nosotros pensamos en ley, pensamos en una serie de reglas que hay que cumplir. Pero lo que Cristo está defendiendo acá es mucho más que eso. Hay dos momentos en la Escritura muy fuertes en donde Dios mismo, el Padre, interactúa de una manera muy personal con el ser humano. La primera de ellas es cuando crea un muñeco de la tierra, del polvo de la tierra, se entiende que lo hace así, y dice que sopla aliento de vida. El soplar es algo que es natural para nosotros. Nosotros inhalamos y exhalamos, ¿no? Es algo muy propio del humano y aquí se está haciendo una caracterización para poder entender lo íntimo que es esto. Y la segunda, que podemos decir que es una de las más importantes, es cuando Dios entrega la ley al pueblo de Israel. La Biblia dice que Él escribe con su dedo en las tablas de piedra para dárselo a Moisés. Está personificando en este caso que Dios, obviamente es espíritu, no tiene manos como tal, pero está haciendo una relación para que entendamos la magnitud de lo íntimo, de lo personal, de lo fuerte que está haciendo esta entrega de la ley. Pero el Señor no estaba dando un manual de instrucciones escrito con su dedo. Lo que el Señor estaba haciendo es darnos un autorretrato de su carácter. Eso es lo que el Señor estaba haciendo. Y aquí es donde comienza el problema humano, porque Israel recibió este reflejo perfecto de Dios y fracasó en entenderlo y en hacerlo. Apenas Moisés estaba en el monte Sinaí, no había bajado, cuando ya el pueblo estaba... Ibrahim usa este chiste, ¿no? Estaba haciendo, y si hacemos un muñeco de esta canción de Frozen. Bueno, los israelitas estaban haciendo eso, estaban haciendo un muñeco de oro, un becerro, y le atribuyeron, valga la redundancia, los atributos de Dios. Imagínense, ni siquiera habían terminado Moisés de bajar y ya ellos estaban quebrantando todas las leyes que Dios le estaba dando. Entonces, nosotros vemos este patrón continuo en el Antiguo Testamento. El Señor le da más leyes a los israelitas. ¿Qué sucede? Quebrantan todas. Da muchas más leyes, las vuelven a quebrantar. Y este patrón sigue como un círculo vicioso. Para entender lo que viene a continuación, nosotros podemos verlo con esta ilustración. No sé si ustedes han visto cuando los animales se crían siempre en cautiverio. Algunas de las cosas que suceden cuando estos animales salen a la vida silvestre es que en la mayoría de los casos solamente dan vuelta en los metros cuadrados que su jaula les permitía tener. Para su mente no hay un campo abierto. Para su mente no hay más nada que eso porque eso es su realidad. Eso es lo que para ellos es la verdad. Es lo mismo que pasa con la esclavitud. Nosotros vemos testimonios o historias de más que todo cuando la esclavitud fue abolida en los Estados Unidos, donde los esclavos no sabían hacer otra cosa, no sabían o no tenían el sentido de ser libres porque no era natural para ellos. Pasa también, para poder ir entendiendo, que cuando el ser humano entra en un ecosistema, ustedes ven que cuando los humanos construyen casas, edificios sobre un lugar silvestre, la fauna se destruye totalmente, la flora también, todo se pervierte. Este es un problema que Adán y Eva no tenían. Ellos tenían la perfección, tenían el ambiente perfecto, el aire perfecto, el planeta perfecto, la ley de Dios en su corazón, un único mandamiento. ¿Y qué hicieron? Lo quebrantaron. Es decir, que este problema no viene de los israelitas, viene desde el principio de la creación. Como dice Donald Carson, la ley era un campo inmenso, ilimitado. Pero ¿qué hizo el ser humano? En perspectiva directamente los fariseos, construyeron cercas pequeñas para intentar domesticar la ley. El campo que era muy grande se volvió un parque pequeño, cercado. ¿Y para qué lo cercaron? Para que nadie pisoteara la ley. Pero al intentar hacer esto, tuvieron el efecto totalmente contrario. Ellos le arrancaron el corazón a la ley y la redujeron a una lista de actos extremos. ¿Cómo que actos extremos? Bueno, vamos a ver algunos actos extremos. La Biblia dice, o la ley de Dios dice, no matarás. La cerca que construían los fariseos era, bueno, mientras no le quites la vida físicamente a tu prójimo, todo está bien. Lo puedes odiar, lo puedes guardar rencor, puedes destruir su reputación
y sentirte perfectamente justo porque no estás quebrantando la ley, no lo estás matando físicamente. Así que no hay ningún problema. La ley de Dios demandaba que había un día de reposo para el descanso y para la adoración. ¿Qué hicieron ellos? Crearon alrededor de 39 categorías de trabajo prohibido. A tal punto, entendamos esto, a tal punto que hay veces en donde la arena era muy fina y si la persona escupía y la arena se movía, eso era tomado como arar la tierra, para que veamos el extremo al cual ellos se fueron. Como dije hace un momento, ellos como que intentaron domesticar la ley y lo convirtieron en algo que podían cumplir con esfuerzo humano para poder pararse delante de Dios y decir, lo logré, soy justo. Ellos intentaron vaciar el poder de la ley, de penetrar en el corazón humano y se quedaron con una cáscara total de hipocresía. Por eso cuando Jesús llegó enseñando el verdadero significado de la ley, no enseñando nada distinto, ojo, nunca nada distinto, enseñando la esencia real de la ley, ahora entendemos por qué ellos dicen que quería destruirla, porque distaba demasiado de lo que para ellos era en naturalidad la ley. Pero lo que Cristo vino a hacer fue levantar la ley del piso y volverla al estándar en donde debía estar siempre. Y para que no quedara ningún tipo de duda de que esto era lo que Cristo venía a hacer, Él dice en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando Cristo dice estas palabras, dice una jota, en realidad se está refiriendo a la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y cuando habla de una tilde, está hablando de un trozo minúsculo que diferencia una letra de la otra. En lettering se entiende como el serif, como esas patitas de las T's que tienen, o lo podemos ver fácilmente como el punto de una I. Es algo que es muy pequeño, pero hasta eso, Cristo está hablando, ni siquiera eso va a pasar. Jesús lo que está diciendo, o lo que quiso expresar con esto, es que la palabra de Dios es tan perfecta que ni siquiera ese puntito de la I se iba a perder. Es más fácil que el universo visible se desintegre a que una porción del autorretrato de Dios pierda su validez. Por eso es que la actitud de los fariseos es tan grave y por eso es que el Señor está condenando la actitud de los fariseos. Porque ellos no estaban jugando con sugerencias humanas. Ellos estaban intentando rebajar una ley tan eterna como el Dios mismo. Jesús no vino para borrar este texto sagrado, sino para darle un cumplimiento vivo. La persona a que cada jota, cada tilde, desde Génesis apuntaba, era Cristo mismo quien les estaba hablando. Y aquí es donde la ilustración del espejo hace un eco en nosotros. Porque este sermón que hace Cristo salta, o ha saltado durante todas las eras, pero puede saltar hasta el día de hoy. Siempre es fácil juzgar con el dedo al otro. Es fácil para nosotros decir, los fariseos se excedieron, se pasaron. ¿Cómo iban a hacer este tipo de cosas? ¿Cómo somos nosotros? Pues sucede que nosotros también tenemos nuestras pequeñas cerquitas, nuestras cercas diminutas sobre la ley de Dios. Decimos, yo no cometo adulterio. No cometo adulterio, no estoy, en el caso de ustedes, no estoy casado, es imposible que cometa adulterio. Bueno, fornicación no, tampoco, para nada. Pero nosotros permitimos que la lujuria campe en nuestras mentes, viendo a veces series o películas con la excusa de que es contenido para adultos. Y decimos, yo soy adulto, está bien. Pero nosotros sabemos que no está bien. Porque esas imágenes, todas esas cosas, hacen un hoyo en nuestra mente, se instalan y constantemente están recordando esos momentos. Y hay veces en donde las tentaciones se potencian más por nuestra propia culpa. En las redes sociales permitimos que muchos contenidos que sabemos que no debemos ver, los dejamos ver porque, bueno, es lo que el algoritmo me da. ¿Qué puedo hacer? Nosotros hemos cumplido la regla externa de decir no he cometido adulterio ni fornicación,
pero hemos ignorado el mandamiento que habla del corazón. Nosotros decimos, yo no le he robado a nadie, nunca. Pero codiciamos lo que otros tienen. Sabemos que tenemos hermanos pasando necesidad y no hacemos nada. Solo decimos, hermano, voy a orar por ti, pudiendo ayudarlo económicamente de alguna manera. Le intentamos robar la gloria a Dios buscando la nuestra a través del servicio visible. Queremos estar enfrente, queremos que las personas nos vean. Queremos sentirnos útiles. Y lo que estamos haciendo es un intento de usurpación a la gloria de Dios. Decimos, yo amo a Dios porque vengo a la iglesia el sábado y el domingo, pero de lunes a viernes nuestros pensamientos, nuestro dinero y nuestro tiempo demuestran que nuestro verdadero amor está en otra parte. Nosotros hacemos exactamente lo mismo que los fariseos hicieron. Nosotros intentamos siempre reducir la esencia de la ley. Pero el problema no es la ley. La ley es perfecta, es el retrato de Dios. ¿Cómo podría estar mal? No tiene sentido. Pero donde sí está el problema es como es esta expresión que usamos muchas veces. El corazón del problema es el problema del corazón. Y allí es donde está el problema, en el corazón humano. Por eso Dios le dice a Moisés, en el libro de Deuteronomio 5:29, da esta expresión que me parece extraordinaria, porque Dios lo sabía siempre, Dios lo sabe todo. Y es muy fuerte porque muestra el error muchísimos años antes de que los fariseos existieran, muchísimo antes que nosotros mismos existiéramos. Lo tenemos allí, pero no lo vemos. Dice Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuvieses tal corazón que me temieses y guardases todos mis mandamientos? Como el Señor lo sabe todo, Él mismo profetiza terminando o casi terminando el libro de Deuteronomio en el capítulo 30, versículo 6, y dice, y circuncidará Jehová Dios tu corazón para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y esta es la crisis que Cristo está exponiendo ante las personas que le escuchan y ante los escribas y fariseos. Él está demandando una justicia que no es externa, un cumplimiento de la ley que no es externa, que solo esté allí para que los demás puedan verlo. Él está hablando de una justicia, de un corazón piadoso y transformado. Cristo trae también no solamente el verdadero estándar, sino que muestra su amor al darnos esperanza con la expresión de esta parte del texto donde dice, no he venido a anular, sino para cumplir. ¿Y por qué esto trae esperanza? ¿Qué sentido tiene en esta pequeña expresión la esperanza? Pues significa que hay una respuesta para el problema humano. Significa que en su cumplimiento el Señor hace o pone en práctica la ley en su totalidad. Y para que nosotros entendamos esta expresión, les quiero compartir esto que es cómo el Señor Jesús cumple la ley al menos de unas 4 formas. Para dar un pequeño preámbulo acerca de la ley, quien no sepa, la ley se divide en 3 secciones. La ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos que todos conocemos. La ley ceremonial, que habla de los sacrificios, de toda la liturgia que tenía que hacerse, en este caso para los levitas, y lo que tenían que hacerse como ofrendas y sacrificios de expiación o ofrendas de agradecimiento. Y la última era la ley civil, que servía para diferenciar el pueblo de Israel de las naciones que le hacían o que estaban alrededor de él. Es decir, Dios le decía a ellos, ustedes son mi pueblo y como son mi pueblo, ustedes tienen que ser así. Y el Señor Jesús cumple en 4 formas estas partes de la ley. La primera es porque cumple la ley moral con su vida perfecta. Este estándar eterno de Dios dado en los 10 mandamientos es el autorretrato de Dios. Y es impresionante porque este autorretrato literalmente estaba siendo hecho a Cristo. Es decir, cuando nosotros vemos la foto, a veces cuando se busca a alguien y vemos a alguien muy parecido en la calle, se parece. Pero cuando realmente encuentran a esta persona que sea buscada, que sé que el ejemplo no es el mejor, ¿no? Pero por un crimen o por algo por el estilo, cuando muestran a la persona que es con el retrato, decimos, es él, es exactamente él. Bueno, así mismo es con la ley.
La ley estaba siendo el autorretrato de Dios y ella estaba Cristo siendo exactamente y totalmente igual como la ley era. Jesús es la única persona que ha vivido este retrato a la perfección. Él amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y a su prójimo como sí mismo, oigan bien, cada día y en cada momento. Donde Adán cayó en un jardín perfecto, Jesús se mantuvo firme en el jardín del Getsemaní. En este jardín perfecto donde Adán y Eva dijeron, no me interesa tu voluntad, Dios, como nosotros decimos. ¿Qué hizo Cristo? Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Donde Israel fracasó 40 años en el desierto, teniendo pan y agua todos los días de su vida, Jesús venció la tentación en 40 días en el desierto con el pan y el agua espiritual. Él vivió la obediencia impecable que la ley moral demanda, una obediencia que ni tú ni yo podríamos vivir jamás. Número 2, él cumple la ley ceremonial con su muerte perfecta. La ley, como comenté, la ley ceremonial hablaba de todo el sistema de sacrificios, el sacerdocio y los rituales del templo. ¿Y cuál era el propósito? Cada cordero que se sacrificaba, cada gota de sangre derramada era un símbolo y una sombra que apuntaba hacia adelante diciendo, se necesita un sacrificio perfecto para cubrir el pecado. Algunos historiadores hablan que muchas veces los sacerdotes que estaban en el lugar santísimo estaban exhaustos de tanta sangre que tenían que derramar por el pecado de los israelitas. Era tanta sangre, tanta muerte de animales, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y así el Señor está mostrando la necesidad que nosotros tenemos de que alguien viniera a cubrir nuestro pecado. En la cruz Jesús se convierte en el cumplimiento de cada una de esas ceremonias. Él es al mismo tiempo el Cordero de Dios perfecto que es sacrificado, pero también de la misma forma al mismo tiempo es ese sumo sacerdote que ofrece este sacrificio. Su muerte es el único y último sacrificio necesario, haciendo que todas las sombras ceremoniales quedaran obsoletas. Número 3, él cumple la ley civil como un rey perfecto. La ley civil gobernaba a Israel como una nación teocrática, es decir, que tenía un solo Dios y el Dios verdadero. Y establecía leyes para los jueces. No sé si recuerdan que hay un libro llamado Jueces que habla de jueces que había en Israel antes que hubieran reyes. Y estos jueces, digamos, tenían el deber de establecer justicia dentro del pueblo de Israel. Pues ni esos jueces cumplieron las leyes, ni los reyes tampoco. Nunca pudieron cumplir nada. Todo juez fue imperfecto, cada rey lo fue, incluso David falló y pecó. Jesús cumple esta ley al presentarse como el verdadero y último rey. Él desciende y nos da aquello que le había prometido a David, pero viene a ser no solamente el rey de una nación, sino que viene a ser el rey del verdadero Israel que menciona Gálatas 6, en donde estamos tú y yo. Él es el rey que un día traerá un gobierno de justicia perfecta y eterna sobre toda la creación, cumpliendo así el final de la ley civil. Y por último, de este primer punto, él cumple el propósito de la ley, no solamente tomando los 3 puntos principales de la ley y cumpliéndolos. Él sabe que nosotros no podemos. Él sabe que sus escogidos no pueden llevar a cabo la ley. Por eso, Él hace una cuarta cosa, que es que Él cumple el propósito de la ley al transformar nuestro corazón. El propósito de la ley era actuar como ese espejo, como habíamos dicho al principio, mostrándonos nuestra pecaminosidad y nuestra absoluta necesidad de un Salvador. La ley nos muestra la ruina, como veíamos en el Sermón del Monte, en la primera bienaventuranza, para que nosotros podamos hacer ¿qué? Para que nos quedemos allí, no, para que podamos correr a Cristo y decirle, Señor, yo te necesito. Señor, yo te necesito. Y cuando venimos a Él con la fe que Él nos da,
Él no solamente nos da su justicia perfecta, no solamente nos dice, hijo, yo pagué por ti todo, sino que envía su Espíritu para sellar esa ley en nuestro corazón, no en unas tablas de piedra, y podamos nosotros empezar a obedecer por amor y no por miedo. Nuestro punto 2 se llama la grandeza de la obediencia. Y está basado en Mateo 5, en el versículo 19. Dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los seres humanos, a los hombres, dice acá, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cristo empieza haciendo una advertencia acá. Dice, de manera que cualquiera, y ojo en esto para que veamos la discrepancia de un lado y del otro. Dice, cualquiera que quebrante, es decir, no los hace, estos mandamientos, y usa la expresión muy pequeño, y así enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y nosotros necesitamos analizar esto con pinzas porque allí es donde acá se nos revela el fariseísmo que todos tenemos dentro. Hay un pastor, no recuerdo que lo dice, no sé si es Sugel Michelin o si es otro pastor, pero dice que todos tenemos un fariseo dentro de nosotros. Siempre, siempre hay algo en donde nosotros actuamos como un fariseo. Y acá se ve cómo los fariseos lo hacían y vamos a ver la relación entre ellos y cómo lo hacemos nosotros. Dice, quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Cómo así? ¿Hay mandamientos pequeños y otros grandes? Pues la palabra que se usa acá primero para hablar acerca de esto, la palabra de quebrantar es lo que significa en su original soltar, desatar o anular. Es el polo opuesto de lo que Jesús dice en los versículos al principio, porque dice, yo he venido a cumplir. Y cuando Cristo usa esta frase de mandamientos muy pequeños, Carson dice que esta era la especialidad de los fariseos. Ellos eran expertos en crear jerarquías de leyes y la dividían en mandamientos pesados, como no matar, y mandamientos ligeros, como la codicia y el rencor. ¿Para qué? Para darse una autolicencia de poder pecar y decir, si pongo en una balanza el mandamiento más pesado, aquí entran 10 mandamientos pequeños y como cumplí uno pesado, la balanza igual sigue más pesada de este lado. Soy justo. Puedo amontonar demasiados pequeños mandamientos que tengan que hablar de mi actitud, de mi corazón, de mi relación con las demás personas. Pero como no he matado nunca a nadie, sigo siendo justo. Esa era la lógica que los fariseos usaban. ¿No es nuestro instinto natural eso también? Nosotros no nos escudamos a veces ante los demás con nuestras acciones públicas. A veces tenemos un deseo ferviente de estar moviéndonos de aquí a allá y hacer cosas dentro de la congregación, pero que cuando se trata de amar a los demás, allí quedamos con una materia pendiente. Pensamos que con venir a la iglesia y que los hermanos nos vean sentado allí, muchas veces ignorando un mensaje que se está dando, todo está bien, porque al final ya me vieron. Dios me vio también, ya cumplí. Y luego salimos y nuestras actitudes, nuestras vivencias, lo que somos, refleja todo menos lo que podríamos llamar un cristiano. Tratamos muy bien a las personas mayores de la iglesia, pero maltratamos y desobedecemos a nuestros padres. ¿Qué dicen nuestros teléfonos de nosotros? ¿Qué pasa si alguien pudiera revisar qué ves en tu celular? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? O cuando creemos que nadie nos ve. Cuando en esos momentos apagamos el switch de la omnipresencia de Dios. ¿Qué pasa? Pues nosotros también rebajamos los mandamientos que nos incomodan y los hacemos pequeños para poder pecar y sentirnos de igual manera justos.
La otra parte del versículo dice, y enseña así a las personas o a los hombres, como dice en la Reina Valera del 60. La desobediencia privada se convierte en una enseñanza pública. ¿Cómo? La desobediencia privada se convierte en una enseñanza pública. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede suceder esto? Pues es que es inevitable que nosotros mostremos lo que realmente somos. Tus actitudes, tu carácter, tu temperamento muestra lo que tú eres. Y así si tú y yo intentamos crear una fachada, sobre todo, tarde o temprano, esa fachada se va a caer. Tarde o temprano, nuestro mal carácter, nuestro mal temperamento, nuestras malas actitudes, nuestras explosiones, van a mostrar lo que somos. Van a mostrar lo que somos. Y a veces usamos esas cosas para minimizar los mandamientos de Dios. Cuando las personas que nos rodean ven que maltratamos a los demás y luego decimos, es que tuve un mal día, les estamos enseñando que el mandamiento de ser amable y paciente es pequeño. Está de este lado de la balanza. No he matado nunca. Cuando tus amigos te ven participar en una conversación que destruye la reputación de otro hermano, les estás enseñando a esas personas que la unidad en Cristo es un mandamiento pequeño. Unidad en Cristo, no he matado. Jesús enseña que nuestro valor en el reino de Dios no se mide por el poder terrenal o por la apariencia, como creían los fariseos y como nosotros a veces creemos en muchas ocasiones de nuestras vidas. Se mide por la fidelidad a su palabra. Ser pequeño es el resultado de tratar la ley de Dios a la ligera, dándole una perspectiva totalmente terrenal y no espiritual. Ahora viene la otra parte, que es la definición de la grandeza. Jesús dice, o nos muestra el otro lado del camino, la grandeza. Dice, más cualquiera que los haga, ven que antes era los quebrante y los enseña, ahora dice, los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús lo que está diciendo con esto no es que nosotros necesitemos tener un hambre o deseo de grandeza y poder. Él está hablando de cosas espirituales. Él lo que nos está diciendo es que nuestro corazón debe tener un deseo de obedecer su palabra por la transformación que ha hecho en nosotros. Y luego la enseñanza va a venir sola. ¿Por qué? Porque tu carácter, tu actitud, tu temperamento va a ir siendo cambiado por el Espíritu Santo. Y por eso lo que tú hagas va a enseñar a tu alrededor. Y esto tiene mucho que ver con lo que vimos anteriormente de ser sal y luz. Pero hay algo que tenemos que reconocer. No siempre nosotros vamos a ser ejemplos perfectos y vamos a tener, digamos, en nuestras manos el poder decir, Señor, yo estoy enseñando todo lo que hago, porque es imposible que nosotros podamos cumplir a cabalidad la ley del Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que reconocer que el fundamento de estas cosas no es nuestra coherencia, sino la palabra de Dios y el ejemplo de Jesucristo. Nuestras vidas nunca van a ser infalibles. Y es allí donde nosotros a veces necesitamos enseñarle a un hermano capaz algo que nosotros no estamos cumpliendo a cabalidad. Pero por eso vino Cristo. No para que nosotros seamos hipócritas y siempre caigamos en el mismo error y intentamos enseñar algo que no estamos haciendo por nuestra propia negligencia, sino que cuando nosotros seamos débiles y otro hermano también necesite de nosotros en esa misma debilidad, nosotros podamos decirle a ese hermano, hermano, busquemos juntos al Señor. Porque Él sí lo cumplió. Su palabra es infalible y sigue siendo infalible. No depende de que nosotros fallemos alguna vez, porque lo vamos a hacer. Esto es lo que Jesús está viendo como la grandeza. El poder rendirse y encontrar la grandeza en el ejemplo de Cristo y en su palabra, que es totalmente infalible. Entonces la grandeza no es una posición de poder, sino una disposición del corazón. Es la integridad del que obedece cuando nadie lo ve. Es el hijo que honra con obediencia a los padres. Es el empleado que dice la verdad aunque le cueste. Y es el que hace todo esto porque tiene la mirada puesta en su Señor.
Nuestro último punto es la perfección de Cristo, nuestra única esperanza. Está basado en el versículo 20 que dice: porque os digo que si vuestra justicia, escuche bien esto, no fuere mayor, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya acá es donde uno puede decir, bueno, pero no lo que estaban haciendo ellos estaba totalmente mal. Como que, ¿cómo funciona esto? Lo que el Señor estaba haciendo es colapsando el estándar de oro de los fariseos. Consecuentemente, colapsando nuestro propio estándar de oro falso. Nosotros tenemos que imaginar el impacto de lo que las personas estaban oyendo en ese momento. Porque los escribas y fariseos eran campeones olímpicos de la religión. Miren, los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Diezmaban hasta la última hoja de menta de su jardín. Oraban con voz audible en las esquinas para que todos los escucharan constantemente. Y tenían las escrituras memorizadas. Su justicia era visible, medible. Era impresionante para las demás personas. Eran muchas veces respetados justamente por eso. Pero recordemos en el punto 1, donde veíamos que los fariseos, y en el punto 2 también, donde los fariseos añadían leyes sobre leyes para cumplir la ley de Dios. Era una carga muy pesada. Miren, el compendio entre la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial reúnen alrededor de 619, si no me equivoco, 620 mandamientos. Imagínense que no se ha logrado contar la cantidad de mandamientos extra que los fariseos y rabinos han añadido durante muchísimos años. Yo vi un número que se acerca a los 10.000 o los 15.000. Imagínense la cantidad de mandamientos que ellos añadieron. Era una carga demasiado pesada. Y los fariseos siempre ponían esta carga sobre los hombros de las demás personas. Para el judío promedio, escuchar al Señor decir, tu justicia tiene que ser mayor a lo de los escribas y los fariseos, simplemente el judío promedio diría, alcanzar la justicia de un fariseo, no puedo. Es inalcanzable, no lo puedo hacer. ¿Qué estás diciéndome? Jesús lo que está diciendo, y parece muy extremista, es eso que ellos hacen no es suficiente, ni se acerca. ¿Por qué? Porque la justicia farisaica, lo que Cristo en realidad estaba diciendo es que era fundamentalmente defectuosa. Una justicia defectuosa no sirve para nada, por más que tenga 10.000 o 15.000 leyes que tengan que ser cumplidas. Si su esencia está mal, no sirve para nada. Esta justicia de los fariseos era una hipocresía total. Era una justicia externa, se preocupaba por lavar las copas por fuera, mientras ellos por dentro estaban llenos de codicia y maldad. Era una justicia para los hombres, su motivación era la reputación y el aplauso de las personas que los veían orar, que los veían ponerse versículos del Antiguo Testamento pegados a su cuerpo. Era una motivación para subir el ego de ellos mismos. Era una actuación para la audiencia humana, no una devoción genuina hacia el Señor. Era una justicia autocomplaciente. Les permitía sentirse satisfechos con su propio rendimiento, agradeciendo a Dios, escuche bien esto, por no ser como los demás hombres. No sé si han escuchado el extracto bíblico en donde se escucha un líder religioso orando en la sinagoga y dice, Señor, yo te doy gracias porque no soy así, porque no soy así, porque no hago como porque no hago como esta persona. Siempre usamos un ejemplo de Ibrahim, porque no soy como Ibrahim, esto y lo otro. Empezaban a decir los nombres de las personas que estaban alrededor de ellos y lo hacían con voz audible para que todos escucharan, wow, qué clamor. Pero ¿qué dice la Escritura? Que había una persona fuera de la sinagoga y decía, Señor, perdóname, porque soy un pecador. ¿Qué dice el texto bíblico? El Señor escuchó fue la segunda oración,
la de la segunda persona, no del primero. Entonces, esta justicia que ellos tenían era un mero esfuerzo humano, que no produce nada. Pero Cristo lo que hace con este extracto de este último versículo es desenmascarar lo hueco e incompleta que es la justicia de los fariseos, que a veces es tan hueca como nuestra propia justicia. Cuando Jesús dice que la justicia debe ser mayor, no es solamente que está subiendo el estándar o la vara. Nos está diciendo, los fariseos, y que se entiendan, no es que nos está diciendo, los fariseos ayunan 2 veces a la semana, bueno, ustedes ayunen 3. Ellos oran 1 hora, ustedes tienen que orar 2 horas. No, la justicia que Dios exige no es una diferencia de grado en cosas, sino de origen y naturaleza. La justicia de los fariseos es externa, la del reino de Dios es interna. La justicia de los fariseos era de manos para que se pudiera ver. La del reino de Dios es del corazón, donde solamente Dios puede ver. La justicia de los fariseos era producida por ellos mismos. La del reino de Dios es un regalo dado por Dios mismo. La justicia de los fariseos siempre busca la gloria humana, la autosatisfacción, el aplauso, el ponerme sobre los demás, el sentirme más que los demás, el sentirme mejor que mi hermano. La del reino siempre busca la minimización del ser humano, de ti y de mí, y la glorificación de Dios. Jesús lo que hacía con estas palabras era restaurar la intención original de la ley. No es que les estaba diciendo esta lista de reglas que ustedes tienen para que controlen su comportamiento. Él está diciendo ser un espejo para revelar la condición del corazón humano, señalar la absoluta necesidad de un redentor, y ahí es donde viene Él, cubrir este pecado como se hizo en el Edén. Este es un diagnóstico que el Señor está haciendo, primero para destruirnos, pero destruirnos ¿para qué? Para que encontremos solamente refugio en Él. Y este no es un llamado a esforzarnos más lo que está haciendo Cristo. Es un diagnóstico diseñado para llevarnos a la desesperación. Porque a veces vivimos normalizando nuestras actitudes. Vivimos normalizando nuestros pecados. Y decimos, bueno, no le voy a decir a tal persona, perdona que te use ejemplo, mi hermano, no le voy a decir a Ibrahim que lo que hizo está mal, porque no quiero arruinar la amistad de Ibrahim. ¿Dónde están nuestros hermanos en la balanza? Y viene la pregunta, ¿realmente queremos lo mejor para nuestros hermanos? Entonces tenemos que recordar que tenemos que ir a su ley. Tenemos que recordar que tenemos que ir a su evangelio. Tenemos que recordar que tenemos que seguir las enseñanzas del Señor, porque solo eso va a traer bien a nuestras almas. Y aquí hay una conexión total con las bienaventuranzas. Si recordamos cómo empezó todo este año con las bienaventuranzas, decía, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que saben que no tienen nada, que están en bancarrota espiritual, que no tienen justicia propia que ofrecer delante de un Dios que nos juzgará algún día. Bienaventurados los que lloran, aquellos que se lamentan por lo que hacen, porque saben que transgrede la ley del Dios misericordioso que te dio una nueva oportunidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no de su propia justicia, no de su propia justificación, no de su propia autoexaltación, sino de la que está fuera de ellos mismos, viendo a Cristo como el único sacrificio suficiente, mediador entre Dios y la humanidad. Si la entrada del reino de Dios dependiera de superar a los fariseos en su propio juego, entonces nadie podría entrar al reino del Señor. Es por eso que Dios le está diciendo, no los vean a ellos, véanme a mí. No te deslumbres por eso, deslúmbrate por el Señor, que te está entregando una justicia, que te está entregando su espíritu para que puedas ser transformado. Y lo que el Señor hace con esto es que nosotros entendamos que no es que nosotros necesitamos buscar al Señor porque no hay otra alternativa, porque me siento mal, porque, bueno, las cosas que estoy haciendo no están bien.
Lo que el Señor está haciendo aquí es diciéndote, no existe otro camino. No hay otra forma. Es solo Él. Por eso es que Cristo, en su amor, el Padre nos da en su infinito amor a Cristo y Cristo nos regala el Evangelio. Nos muestra a través de Él este camino del Evangelio. Nos presenta ese estándar imposible que nosotros necesitamos alcanzar, que no podemos, pero Él lo pone en nosotros. Y Él nos lo presenta para que dejemos de intentar construir nuestro propio imperio, nuestro propio camino, y nos lancemos por completo sobre el único camino que Él ha provisto, Él mismo. Por eso, como conclusión, como habíamos visto al principio, el mirror gazing effect, este fenómeno que al ver por tiempo prolongado la realidad y al tener un exceso de realidad, empezamos a tener distorsión de lo que somos, pues la ley de Dios hace eso. A veces nos vemos de una forma muy justa, nos vemos de una forma muy alta, pero cuando vemos la ley de Dios, quedamos sin palabras. Pero es importante que la ley de Dios haga eso, para que nosotros podamos ver nuestra insuficiencia. El Evangelio hace algo maravilloso. Cuando la fe que Dios pone en nosotros se activa y vamos a Cristo por esa fe, el Padre mira o nos pone en el espejo, pero es como que si nos pusiera una manta encima, donde nosotros solamente podemos ver la manta. Esa manta está cubriendo nuestro pecado. O si nosotros tuviéramos algo que tapara las imperfecciones, no para sentirnos mejor con nosotros mismos. Cuando nosotros vemos ese espejo de la ley de Dios, pero vemos la cruz como la imagen, no sé si recuerdan la imagen que se pasó. Cuando vemos la cruz, entendemos que no somos suficientes. Entonces ahí entendemos lo agradecido que tenemos que ser con el Señor. ¿Por qué? Porque no pudiendo cumplir las cosas, no solamente Cristo vino para enseñarnos, sí, se puede cumplir y solo lo puedo cumplir yo, sino, aquí estoy, hijo, ven, ven. Y este es un llamado que hace el Señor para aquellos que no son creyentes. Ven. No agobies tus fuerzas intentando ganar la justicia o el favor de Dios con tu fuerza. No lo vas a lograr. Nadie aquí lo ha logrado y nadie nunca lo ha logrado. Lo que el Señor nos lleva con esto es al total rendimiento y arrepentimiento. Entender que como creyentes nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero vamos a fallar. Pero necesitamos reconocer que la justicia de Dios ya está y Él cumplió toda la ley. Y nosotros no vamos a cumplir esa ley por miedo. Lo vamos a hacer porque sabemos que es el autorretrato de aquel Dios eterno y misericordioso que te dio otra oportunidad a ti y a mí. Ya no tenemos que hacer sacrificios de animales, gracias a Dios. Qué difícil, ¿eh? No sé si ustedes han visto matar un cerdo o una gallina. Es doloroso. A mí me dolió una vez que vi matando un cerdo, en serio. Fue una forma muy cruel. No me imagino que nosotros tuviéramos que estar haciendo sacrificios, pero todo eso apuntaba a que el sufrimiento capaz de ese animal, a que el derramamiento de la sangre de ese animal llevaba al sufrimiento que por una única y para siempre, por una vez y para siempre, el Hijo de Dios hizo por nosotros. Porque era necesario, porque si nosotros leemos Romanos 3:23 que dice, la paga del pecado es la muerte. Vean, esta mañana justamente compartía con Sana, para ir terminando, un video de R.C. Sproul, un pastor que me gusta muchísimo. Ya está ante el Señor. Pero las personas preguntan lo que a veces nosotros preguntamos, ¿por qué el castigo de Adán y Eva fue tan severo? Si solo fallaron en un mandamiento. Tiago se ríe. ¿Fue severo? ¿Les dijo que iba a morir y murieron? ¿Los apartó totalmente de su presencia? ¿Los dejó desnudo y con vergüenza? Recuérdense que ellos capaz ni sabían cómo era la ropa. Bueno, Dios fue tan bueno y misericordioso
que creó ropa para ellos. ¿Fue severo? Y esto nos lleva a la conclusión. Debemos agradecer por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estarías tú hoy? Si no fuera por la gracia y el perdón de Dios, ¿cómo serías tú hoy? Nuestras vidas no van a dar para agradecerle a Dios. No solamente las cosas que hace con nosotros. Les permite a muchos de ustedes viajar y estudiar una carrera que no pueden estudiar en sus países. Nos da salida a algunas personas que necesitamos huir de nuestro país. Les permite tener una vida cómoda en relación a lo que se conoce como pobreza extrema. ¿Hicimos algo para merecer eso? No. Más aún, cuando este mundo se acabe y veamos a Dios en su poder y majestad, cuando las piernas nos tiemblen de ver la gloria del Señor, vamos a recordar que hubo un Dios misericordioso que entregó a su Hijo. Y cuando veamos el rostro de fuego del Señor juzgando a todas las naciones del mundo, muy probablemente allí digamos, wow, Dios mío, gracias por tu gracia. Gracias por tu perdón, porque sé lo que va a pasar después. Sé que con tu rostro lleno de fuego, de luz, con tu mazo juzgando a la humanidad, no vas a hacer que yo me pierda, porque tú me diste fe y me escogiste. Y no voy a entrar a la eternidad por lo que hice, sino porque tú en tu amor llevaste a tu Hijo a sufrir por mí. Eso es incontable. Eso es impresionante. Eso es la gracia de Dios. Y gracias a que Cristo cumplió la ley, nosotros podemos descansar en Él y saber que nosotros podemos amarlo. Y como amamos, la Biblia dice que Él prefiere la obediencia que los sacrificios. Por eso el día de mañana seré más obediente porque su Espíritu me impulsa a hacerlo. Y porque sé que eso agrada al Dios amoroso y misericordioso que me salvó. Oremos. Padre, nosotros no podemos dimensionar tu gracia y tu misericordia. Señor, nuestros números nos sirven para describir la magnitud y el peso, Dios, de lo que tú hiciste al entregarte por nosotros. Dios mío, debiendo ser el castigo por nuestros pecados severos, Dios mío, tú decides aún en tu misericordia darnos vidas abundantes. Padre, gracias, porque a través de la perfección de Cristo nosotros podemos descansar. Gracias, porque por la perfección de Cristo nosotros podemos hallar el descanso para nuestras almas. Gracias, Señor, porque en el fin de toda la era y el universo nosotros podemos escuchar por los méritos y el cumplimiento perfecto de la ley de Dios por parte de tu Hijo Jesucristo, la frase entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias. Que no nos olvidemos ningún día de nuestra vida de agradecer tu misericordia y tu piedad. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que glorifiquen tu nombre siempre. En el nombre de Jesús. Amén.